Marujita Díaz tenía 68 años cuando lo supo por la radio. No se lo dijo nadie, no hubo conversación. Solo una voz en el dial anunciando que su novio cubano había sido fotografiado con otra mujer. Ella, la diva que había sobrevivido a Franco, a la posguerra y a 40 años de escenarios, cogió el teléfono, llamó a Crónicas Marcianas y lo contó todo. Eso fue lo único que le quedaba. El plató. Era el año 2001, y el plató de Crónicas Marcianas era el lugar donde España procesaba sus emociones colectivas. Esa noche, Marujita Díaz llegó sola, sin Dinio, sin el hombre que llevaba 2 años presentando como el amor de su vida. Se sentó frente a Javier Sardá, miró a cámara y dijo que se había enterado por la radio. Después de todo, esa imagen, una mujer de casi 70 años, todavía impecable, todavía firme, diciéndole a toda España que la habían traicionado a través de un locutor desconocido, es el punto desde el que hay que empezar a entender esta historia. Porque lo que pasó antes de esa noche fue algo más complicado que una simple ruptura. Fue el último capítulo de un experimento que nadie supo muy bien cómo había empezado ni a quién exactamente pertenecía. ¿Fue amor lo que Dinio y Marujita tuvieron? ¿Fue estrategia? ¿Fue las dos cosas al mismo tiempo? Y si la respuesta más honesta es que eso ya no importaba, que el sistema que los rodeaba había convertido cualquier cosa real que hubiera existido entre ellos en algo irreconocible, Marujita Díaz no era una mujer ingenua. Había nacido en Sevilla en 1932. Había construido su carrera durante el franquismo. Había sobrevivido la transición. Había actuado en cine y en teatro y en televisión. Había llenado salas durante décadas. Cuando llegó a la vejez, seguía siendo alguien. Seguía teniendo nombre. Y entonces, de la discoteca Joy Eslava, llegó un joven cubano que la miró y le dijo que la había confundido con Sara Montiel. ¿Qué hace una mujer de esa edad, con esa historia, con ese mundo a sus espaldas, cuando alguien la mira así? ¿Qué hace cuando ese alguien tiene 46 años menos que ella, habla con acento cubano y en los platós de televisión la defiende a capa y espada? La respuesta de Marujita fue creer. Y esa decisión, creer, en público, delante de toda España, fue lo que convirtió esta historia en algo que nadie va a olvidar con facilidad. Pero para entender lo que se perdió esa noche en Crónicas Marcianas, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a la discoteca, a la confusión y al momento exacto en que Marujita Díaz decidió que el amor todavía era posible. El nombre de Marujita Díaz formaba parte del paisaje sonoro de España desde los años 50. Había empezado actuando en revistas de variedades, había protagonizado películas durante el franquismo, había presentado programas de televisión, entre ellos Música y Estrellas en TVE, cuando la televisión era todavía un mueble de madera con pantalla pequeña y antena de conejo. En 1932 había nacido en Sevilla y en 1980 ya era una institución. Pero las instituciones también envejecen. Y en los años 90, Marujita Díaz seguía siendo una figura respetada, alguien que los programas invitaban para hablar de copla, de franquismo cultural, de tiempos pasados. No era nadie que encendiera el plató, no todavía. Todo cambió en el año 2000. En una fiesta en la discoteca Joy Eslava de Madrid, un joven de 20 y tantos años se acercó a ella. Era cubano, se llamaba Dinio García, y cometió el error o la jugada más inesperada de la noche. La confundió con Sara Montiel y se puso a hablarle de sus películas. Marujita, según contaría después, no lo corrigió de inmediato. Y de esa confusión, de esa torpeza inicial, nació algo que ninguno de los dos supo muy bien cómo nombrar. La primera aparición pública fue en Día a Día, el programa de María Teresa Campos. Marujita lo presentó como su amigo del alma, no como novio, no como pareja, como amigo. Esa elección de palabras, ese pudor inicial, fue lo primero que llamó la atención de los periodistas, porque Marujita Díaz no era del tipo de persona que traía amigos del alma a los programas de televisión. Poco después, la relación era oficial, y España entera tuvo una opinión al respecto. Crónicas Marcianas, el programa nocturno de Telecinco, que en esos años funcionaba como termómetro emocional del país, los convirtió en personajes recurrentes.
Dinio aparecía en plató y defendía su amor con una vehemencia que a algunos les parecía encantadora y a otros les resultaba sospechosa. Ella lo miraba, él hablaba, y el público en casa decidía en tiempo real si aquello era real o si era teatro. La diferencia de edad era de 46 años. Marujita podría haber sido su abuela. Eso lo sabía todo el mundo. Lo sabía ella. Lo sabía él. Lo sabían los periodistas que los esperaban a la salida de los restaurantes y los platós. Y sin embargo, había algo en la forma en que ella lo defendía que no encajaba del todo con el montaje frío que muchos le atribuían. Cuando los rumores de infidelidad aparecían, y aparecieron desde el principio, Marujita los cortaba con una sola frase: pasamos todo el día juntos. Es imposible que ninguno de los dos tenga un desliz. Eso no era lo que decía alguien que estaba actuando para las cámaras. O al menos no del todo. España eligió verlos. Eligió opinar. Y mientras el debate entre amor real y montaje ocupaba las tertulias de las revistas del corazón, la historia seguía avanzando, más rápido de lo que Marujita quería creer. La pregunta que nadie hacía en los platós era la más importante. ¿Por qué una mujer con la experiencia de Marujita Díaz habría necesitado montar algo así? No necesitaba prensa. Tenía décadas de prensa. No necesitaba visibilidad. Su nombre seguía siendo reconocible en toda España. No necesitaba un escándalo fabricado para volver a los platós, porque nunca había dejado de tener puertas abiertas. Si había algo que no encajaba con la teoría del montaje puro, era precisamente eso. Marujita no ganaba suficiente con la operación como para que el coste emocional valiera la pena. Lo que sí ganaba era otra cosa, y eso era más difícil de articular delante de una cámara. Dinio García había llegado a España desde Cuba. Había llegado sin contactos, sin dinero, sin red. Tenía 20 y tantos años y una presencia que, según quienes lo conocieron en esa época, era genuinamente difícil de ignorar. Cuando Marujita lo presentó en televisión, él no parecía un personaje construido. Parecía alguien que todavía no sabía muy bien dónde estaba parado. Y esa es una diferencia importante. Los personajes construidos para el beneficio mediático suelen tener demasiada historia preparada, demasiada respuesta fluida, demasiada conciencia del ángulo de cámara. Dinio, en sus primeras apariciones, tenía algo que los guionistas de los platós no podían fabricar fácilmente. Parecía sorprendido de estar ahí. Y esa sorpresa, o lo que se leía como sorpresa, era lo más humano de toda la historia. Marujita, por su parte, había vivido el tipo de vejez que la industria del espectáculo produce con crueldad sistemática, los halagos de rigor, la distancia creciente, el respeto que se parece demasiado al olvido. Había estado casada antes, había tenido relaciones, había navegado durante décadas en un mundo donde el afecto y el interés comercial se mezclan hasta hacerse indistinguibles. Y sin embargo, cuando hablaba de Dinio en los programas, había algo en su tono que no era de personaje, era de mujer. Una mujer que en algún momento, dentro de todo ese ruido mediático y esa discoteca de Madrid y esa confusión con Sara Montiel, había decidido que merecía sentir algo, que merecía que alguien la mirara, que el precio público de esa decisión, el juicio, la burla, el debate interminable sobre si era real o no era un precio que estaba dispuesta a pagar, eso no es un montaje. O si lo es el tipo de montaje que también hacen todas las personas que eligen amar en circunstancias donde el mundo les dice que no deben. Y Dinio, en medio de todo aquello, también tenía algo que ganar que no era solo dinero. Tenía estructura, tenía un lugar, tenía una mujer que lo ponía en el centro, que lo nombraba, que lo hacía visible en un país donde había llegado sin nada. Eso crea un vínculo. No siempre el vínculo que los protagonistas creen que tienen, pero un vínculo al fin. El problema de los vínculos construidos sobre desequilibrio es que son muy estables mientras el desequilibrio se mantiene, y muy frágiles en el momento en que algo, desde fuera, lo perturba. El primer año de relación pública fue, en muchos sentidos, el más fácil. La historia tenía todos los ingredientes que el ecosistema mediático de principios del año 2000 necesitaba. Diferencia de edad escandalosa. Personaje exótico llegado de Cuba, una diva española de vuelta en el centro de la conversación. Lecturas, semana, 10 minutos, y pronto los ponían en portada. Crónicas Marcianas los invitaba con regularidad.
Dinio aprendió a manejarse en los platós con una rapidez que desconcertó a más de uno. Pero los platós tienen una mecánica particular. Para seguir existiendo en ellos, hay que seguir generando material. Y el material de la pareja más comentada del año 2000 empieza a escasear cuando ya no queda sorpresa que revelar. Fue entonces cuando la dinámica interna empezó a cambiar. Dinio ya no era solo el novio cubano de Marujita, era un personaje con valor mediático propio. Comenzó a aparecer en programas sin ella. Comenzó a ser invitado a eventos por derecho propio. A su alrededor empezaron a aparecer personas, productores, periodistas, colaboradores que veían en su figura un producto explotable más allá de la relación con la vedette. Y así fue como, según él mismo reconocería años después, dejó de controlar su propia agenda. En una entrevista publicada en 2018, Dinio recordó ese período con una mezcla de asombro y extrañeza. En ese tiempo manejaron mi vida los demás. La frase era reveladora. Alguien, o un conjunto de personas, decidía qué apariciones hacía, qué decía, cómo se presentaba. Llegó a ganar 12.000 euros diarios en bolos, más 25.000 por sus apariciones en Salsa Rosa. Las cifras eran reales. El personaje que las generaba ya no era del todo suyo. Y Marujita, en el otro extremo de esa cadena, seguía siendo la garante de toda la historia. La que le daba sentido. La que cuando alguien preguntaba ¿quién es Dinio García?, respondía antes de que nadie pudiera hacerlo de otra forma. Sin ella, el personaje no tenía origen. Y esa asimetría, él necesitándola para existir, ella eligiendo estar, era frágil de maneras que no eran evidentes desde fuera. El debate sobre el montaje se había instalado de forma permanente en la prensa del corazón. Lecturas y Semana llevaban meses haciendo seguimiento a cada aparición, cada contradicción, cada momento en que la historia parecía demasiado construida para ser espontánea. Y Dinio, que al principio respondía con indignación a esas acusaciones, había empezado a responder con cansancio. Eso también era una señal, aunque en el calor del año 2001 nadie la leyó de esa manera. Los rumores de infidelidad empezaron pronto. Marujita los descartaba en público con la misma energía con que había descartado críticas durante décadas. Pasamos todo el día juntos, repetía. Es imposible que ninguno de los dos tenga un desliz. Pero descartar algo en público y no pensarlo en privado son dos cosas distintas. Y en los platós, cuando Dinio hablaba de ella con un tono a veces excesivamente performativo, había momentos en que la cámara captaba algo en la expresión de Marujita que no era del todo tranquilo. El año 2001 fue el año en que la historia empezó a costarle más de lo que ella había calculado. No porque hubiera una crisis explícita, sino porque los sistemas que funcionan sobre desequilibrio tienen una tendencia natural a corregirse de forma brusca. Y el sistema que sostenía a Dinio en la televisión española de ese momento, los bolos, los programas, las portadas, el personaje ya había adquirido una inercia propia. Una inercia que no necesariamente apuntaba en la misma dirección que la relación. La modelo Sonia Moldes existía en ese sistema, no como personaje construido, como consecuencia natural de lo que ocurre cuando alguien joven, con acceso a dinero y a eventos y a la vida nocturna que genera ese tipo de fama, empieza a moverse con autonomía en un mundo donde las oportunidades están presentes. Marujita no lo sabía todavía, o si lo intuía, eligió no saberlo. Esa elección tuvo una fecha de caducidad y llegó a través de la radio. La ruptura no fue un enfrentamiento a solas, no fue una conversación en privado, no fue siquiera una llamada de teléfono entre los dos, fue un locutor de radio. En el año 2001, mientras Marujita Díaz estaba en algún lugar de Madrid haciendo lo que hacía cualquier día ordinario, escuchó en la radio que iban a publicarse fotografías de Dinio García junto a la modelo Sonia Moldes. No fueron rumores, no fueron insinuaciones. Fue el anuncio concreto de que las imágenes existían y que estarían disponibles pronto. Marujita llevaba meses descartando acusaciones de infidelidad con la misma frase repetida: pasamos todo el día juntos. Es imposible que ninguno de los dos tenga un desliz. Ahora, la radio le estaba diciendo que esa frase ya no servía. Lo que hizo a continuación fue coherente con toda su vida. No esperó, no llamó a un abogado, no buscó a nadie que le explicara qué hacer. Llamó a Crónicas Marcianas y fue al plató. Sentada frente a Javier Sardá,
ante las cámaras del programa nocturno que más audiencia reunía en la España de ese momento, Marujita Díaz dijo en voz alta lo que había escuchado en la radio. Dijo que era una puñalada trapera. Y dijo, con una calma que resultaba más dura que cualquier llanto, que se sentía libre. Esa palabra libre fue la más demoledora de la noche, no porque describiera un estado emocional con precisión, sino porque describía lo contrario de lo que muchos habían supuesto. Si alguien que dice amar se siente libre cuando ese amor termina, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿libre de qué? Exactamente. ¿De quién? ¿Y desde cuándo llevaba cargando eso? Dinio no apareció en el plató esa noche. No hay registro de que respondiera públicamente de forma inmediata. Lo que sí ocurrió en los días y semanas siguientes fue el despliegue habitual del ecosistema mediático español ante una ruptura de alto voltaje. Portadas, declaraciones de terceros, reconstrucciones de la cronología y la inevitable pregunta sobre si la relación había sido real desde el principio. La posición de Dinio, expresada en distintas entrevistas a lo largo de los años siguientes, fue que había sentido afecto genuino por Marujita. Y eso es lo que cabe afirmar a partir de las fuentes disponibles, que él lo decía, y que nadie pudo demostrarlo ni desmentirlo de forma concluyente. Lo que sí quedó documentado fue el impacto del sistema que había crecido a su alrededor durante esos 2 años. Dinio reconocería con llamativa franqueza en una entrevista publicada en 2018 que había vivido ese periodo con la sensación de ser un juguete en manos de otros. En 2004 apareció bajo su nombre un libro cuya escritura real había correspondido a Kiko Matamoros. También salió una canción grabada con su nombre, aunque él mismo admitiría que no había cantado en su vida. No dejaba de flipar en ese tiempo, diría. Y también esto, que en un momento del período de mayor fama, se escondió debajo de una cama en Marbella y estuvo 1 mes sin salir, renunciando a bolos que le generaban 12.000 euros diarios. Eso no es lo que hace alguien que está disfrutando de lo que tiene. Eso es lo que hace alguien que ha llegado a un límite. Esas revelaciones tardías cambian la perspectiva de lo que ocurrió en el plató de Crónicas Marcianas en 2001. No porque absuelvan a nadie, sino porque confirman que la historia que Marujita y Dinio protagonizaron no era solo la historia de 2 personas. Era la historia de un sistema de productores, revistas, programas de televisión, managers informales, colaboradores anónimos que convirtió su relación en materia prima y la explotó hasta que se agotó. La ruptura, vista desde ese ángulo, no fue el final de un amor, fue el momento en que la materia prima se acabó. Para Marujita, el plató de Crónicas Marcianas esa noche fue el último acto de control sobre una historia que había empezado a pertenecerle menos a ella a medida que avanzaba, al ir en directo, al elegir las palabras, al decir puñalada trapera y libre delante de toda España, recuperó momentáneamente la narración. Fue ella quien puso el punto final, no los periodistas, no la radio. Ella. Para Dinio, esa noche fue el comienzo de una segunda etapa que ya no dependía de Marujita como eje. Participó en el reality Hotel Glam. Siguió colaborando en distintos programas y continuó siendo un nombre reconocible en los circuitos de la televisión española durante algunos años más. Pero la inercia mediática que lo había llevado tan lejos tenía un límite temporal. Y cuando ese límite llegó, lo encontró sin el andamiaje que Marujita, de forma involuntaria, había sostenido. La historia oficial había dejado de sostenerse. Y lo que vino después ya no era un relato de amor, sino la pregunta de quién pagaba el coste de haberla creído. Así funciona. El juicio popular sobre Marujita y Dinio se emitió con rapidez. Como suele ocurrir en la prensa del corazón española, las posiciones se definieron antes de que los hechos estuvieran completos, y una vez definidas, resultaron difíciles de revisar. La posición dominante fue la que siempre gana cuando hay una diferencia de edad de 46 años entre los protagonistas de una historia de amor. Él era un cazafortuna, ella era una víctima. Ella estaba siendo usada, él estaba usando. Punto final. Esa narrativa tenía la ventaja de ser simple. Y en la España televisiva de principios del año 2000, la simplicidad funcionaba. Crónicas Marcianas, Salsa Rosa, Corazón Corazón, todos los programas que procesaban este tipo de historias operaban con un mecanismo similar. Presentar la historia como un conflicto moral binario,
y dejar que el público eligiera bando. Pero la historia de Marujita y Dinio no era binaria, y quizás por eso, con el tiempo, resulta más interesante que muchas otras historias de su misma época. Porque cuando Dinio García describió ese periodo como uno en que los demás manejaban su vida, no estaba pidiendo compasión, estaba describiendo algo estructural. Estaba diciendo que había entrado en un sistema, que lo había usado del mismo modo en que ese sistema había usado a Marujita, aunque de formas distintas. A ella la había usado como personaje pintoresco para los platós nocturnos. A él lo había usado como producto explotable para los mismos platós. Ninguno de los dos salió intacto. Marujita retomó su vida pública con la serenidad de alguien que ha aprendido que el espectáculo sigue independientemente de lo que uno sienta. Siguió apareciendo en televisión, siguió siendo un nombre respetado en el mundo de la copla y las variedades. Falleció en Madrid el 23 de junio de 2015, a los 83 años, a causa de un cáncer de colon. La noticia ocupó un espacio importante en los medios, y la mención de Dinio García apareció casi inevitablemente en la mayoría de los obituarios, como si esa relación de 2 años hubiera condensado para el imaginario colectivo algo más grande que ella misma. Dinio, por su parte, siguió existiendo en los márgenes de la televisión durante algunos años. Se casó con la modelo Elodie Mansion en 2004, tuvo un hijo, se separó en 2006, trabajó en el cine para adultos entre 2008 y 2011. En 2022 fue detenido por los Mossos de Escuadra por presuntos malos tratos y amenazas a su pareja. Su historia posterior fue la de alguien que había sido construido como personaje sin haber pedido serlo del todo y que pagó el precio de esa construcción durante mucho tiempo. Lo que queda de todo aquello, cuando se ve con distancia, es una pregunta incómoda. ¿A quién le gustaba realmente la historia de Marujita y Dinio? ¿A los televidentes que la consumían cada noche? ¿A los productores que la empaquetaban? ¿A los periodistas que la cubrían? La respuesta es, a todos ellos más que a las 2 personas que la protagonizaban. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que un episodio de prensa rosa. Es el manual de funcionamiento de un sistema que, en la España del año 2000, convertía el afecto y el dolor reales de personas reales en audiencia, sin preguntarles si querían serlo. Marujita Díaz murió en Madrid en junio de 2015. Tenía 83 años. No la recordaron como la mujer de Dinio García. La recordaron como Marujita Díaz, la sevillana que había hecho de la copla y las variedades su lenguaje propio durante más de 6 décadas, que había sobrevivido el franquismo y la transición y los 80 y los 90 y los 2000 con el mismo nombre intacto. El hecho de que la relación con Dinio apareciera en sus obituarios fue casi una nota al margen significativa, sí, pero al margen. Y sin embargo, para quienes vivieron esos años en tiempo real, los que encendían Crónicas Marcianas pasada la medianoche y veían a Dinio defender su amor y a Marujita mirarlo, esa historia dejó una impresión que no fue exactamente la del escándalo, fue algo más parecido a la incomodidad. La incomodidad de ver a alguien real dentro de un sistema que no estaba construido para protegerlo. La incomodidad de no saber con certeza dónde terminaba el espectáculo y dónde empezaba la persona. La incomodidad de haber reído de algo que, visto con distancia, tenía también un dolor real adentro. Dinio García, en aquella entrevista de 2018, dijo que se había escondido debajo de una cama en Marbella, que había estado un mes sin salir, que había renunciado a bolos y apariciones, que ya no podía con el ritmo. Eso no es lo que hace un personaje de televisión, es lo que hace una persona que ha llegado a un límite. Marujita nunca habló de sus límites en público con esa crudeza. No era su estilo, pero sí eligió esa noche en Crónicas Marcianas la palabra libre, y en esa elección había algo que trascendía a Dinio, que trascendía la infidelidad, que trascendía incluso la ruptura. Había el reconocimiento de que en algún momento del camino algo de ella había quedado atrapado, no por él necesariamente, por la historia, por el sistema, por la decisión de creer en público. Lo que queda de Marujita Díaz y Dinio García, cuando el ruido de los platós se ha apagado, no es la historia del amor entre una diva y un joven cubano. Es algo más sencillo y más incómodo. 2 personas que entraron en un sistema que prometía visibilidad y entregó exposición.
que prometía atención y entregó juicio, que prometía ser el escenario de su historia y fue, en realidad, el consumidor de ella. Si esta historia te ha dejado algo en lo que pensar, considera suscribirte al canal. Cada semana hay una historia nueva de esas que conoces por encima y que merecen verse desde dentro.